¿Qué tal? Muy buena tarde para todas y todos que nos acompañan el día de hoy en esta segunda sesión del segundo ciclo del seminario Ciudad, 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 que hoy estará encaminada a hablar del tema de resiliencia. Y sin más, le doy la bienvenida a la doctora Adriana Trejo del Instituto de Geografía de la UNAM, quien será la encargada de moderar esta sesión. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jessica. Bueno, primero quisiera agradecer la invitación para moderar esta segunda sesión del seminario Ciudad, 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 en esta mesa denominada Gestión de Riesgos hacia Ciudades Resilientes. Y me parece que este tema a abordar es sumamente relevante y actual para estos procesos de construcción de riesgos que estamos experimentando, sobre todo en las grandes ciudades y donde también vivimos ya algunas de estas consecuencias de estos riesgos ya preexistentes. Por eso me parece que es muy necesario reflexionar y realizar este tipo de intercambios académicos y entonces podamos realizar diagnósticos y encontrar alguna alternativa de solución dentro de la gestión de riesgos desde una mirada prospectiva para analizar el futuro de la ciudad del siglo XXI. En esta ocasión estamos muy contentos porque contamos con la participación de tres panelistas cuyos perfiles son muy sobresalientes dentro de sus especialidades, que ahora les vamos a presentar. Y ellos nos van a exponer distintos puntos de vista y metodologías de sus investigaciones. Así que los queremos invitar a todos para todos los asistentes, para que nos escriban sus preguntas, sus comentarios, sus saludos que estaremos compartiendo con todo el auditorio y nuestros invitados para su análisis y también su discusión. Sin más, me gustaría presentarles a nuestra primera expositora, que es la doctora Patricia Segura Medina, y ella es jefa del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es integrante del Consejo Técnico de la Red Temática de CONACYT REDCAM o la Red de Investigación en Contaminación Atmosférica y Mitigación del Cambio Climático. Ella estudió medicina veterinaria, obteniendo la medalla Gavino Barreda y la medalla de plata a los mejores estudiantes de México. Obtuvo también su maestría en Ciencias Fisiológicas y el doctorado en Ciencias Biomédicas en el área de Farmacología y Toxicología en la UNAM, realizando en este periodo también una estancia doctoral en la Universidad de Lieja, en Bélgica. Actualmente cuenta con 42 artículos científicos publicados con 653 citas en revistas de arbitraje y circulación internacional. También cuenta con 6 capítulos de libros especializados en su área del conocimiento y ha obtenido 7 financiamientos externos para sus proyectos de investigación científicos. Adicionalmente, ha participado en la presentación de 60 trabajos libres en diversos congresos internacionales y 70 congresos nacionales, así como ha sido invitada a impartir una veintena de conferencias nacionales e internacionales. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias en la UNAM, así como de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. También ha sido galardonada con el Premio Borrego de Oro como mejor profesor del Tecnológico de Monterrey, de quienes también recibió en el 2016 el Premio Mujer Tech 2016 en Ciencia y Tecnología. Ha dirigido 7 tesis de posgrado y más de una veintena de tesis de licenciatura como tutora y cotutora. Le damos la bienvenida, doctora, y le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Pues primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Voy a compartir mi pantalla. Espero que no haya problema para que puedan ver la presentación. Y bueno, sí me gustaría comentarles, como lo escucharon un poquitito pues en la presentación de mi semblanza, que el área en la que yo me especializo es justamente en los efectos que los contaminantes tienen sobre la salud en general. Y justamente algo que hoy representa para mí, pues probablemente una de las
principales riesgos y justo para estar hablando de esta gestión de riesgos es todo lo que es el cambio climático. Así que voy a ir entrando un poquitito a todos estos temas y bueno, no sé para quien lo sepa, hoy justo la W el radio cumple 94 años de existencia, que es la primera estación de radio que tuvimos en México. Y bueno, justo ellos en los hace 94 años iniciaban siempre sus transmisiones diciendo que saludaban a la República Mexicana desde la región más transparente. Desafortunadamente, el crecimiento de la marcha urbana en la Ciudad de México y un crecimiento además de que la OMS considerara a nuestra ciudad como la ciudad más contaminada de todo el planeta. Vale la pena que yo les diga que hemos hecho grandes esfuerzos, y hablo en plural porque todos los que vivimos en esta ciudad hemos contribuido de manera importante a mejorar la calidad del aire en la ciudad a partir de muchísimos esfuerzos, como es desde luego un día sin auto, como ha sido el cambio de las gasolinas, como una serie de todas las verificaciones, desde luego la renovación del parque vehicular, el uso de catalizadores, convertidores catalíticos, perdónenme, y también muy importante, lo que hoy está sucediendo de manera importante también en la Ciudad de México es el favorecimiento de que haya transporte eléctrico híbrido que vaya mejorando esta calidad del aire, al menos desde este aspecto. Entonces, sí, voy a platicar de varias cosas que es importante que estamos haciendo y que se están haciendo en la Ciudad de México justo con toda esta intención de regresar algún día a ser la región más transparente. Y creo que esto es importante porque mucha gente sigue pensando que la Ciudad de México es la ciudad más contaminada del país y del planeta, lo cual es una mentira gigantesca. La Ciudad de México, y aquí quiero mostrarles este gráfico sobre los inventarios de evaluación de la calidad del aire de la Ciudad de México de 1990 a la fecha, bueno, aquí está puesto hasta el 2020, podemos ver cómo drásticamente hemos bajado la cantidad de contaminantes, por lo menos de los contaminantes criterio que son medidos continuamente en nuestra ciudad. Y nada más aquí sí quisiera, bueno, desde luego que las concentraciones de dióxido de azufre, de monóxido de carbono, de plomo, son prácticamente, o sea, han bajado drásticamente en nuestra ciudad y por ende también esto pues genera que tengamos una mejor calidad de aire, para todos los que habitamos en esta ciudad. Y quiero hacer mucho hincapié en el ozono que está aquí. El ozono, a pesar de que en 2020 estuvimos todos confinados y no había automóviles circulando ni nada, nunca bajó la concentración de ozono. Y esto es importante porque los precursores de ozono han cambiado, ya no son los dióxidos de nitrógeno y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, sino los compuestos orgánicos volátiles que usamos dentro de las casas y en otros ámbitos, los que están siendo estos nuevos precursores. Entonces es importante que sepamos que la contaminación la generamos todos, el 95% de los agentes que contaminan el ambiente en la Ciudad de México es generado por la actividad humana. Pero también, bueno, desde luego tenemos una contribución, por ejemplo, cada vez que tenemos emisiones del volcán y viajan hacia acá, y creo que también es importante estar pensando que toda la contaminación que se genera va a depender también de aspectos meteorológicos que van a estar contribuyendo de manera importante a la presencia de estos contaminantes. Pero sí quiero ser muy enfática que estas fuentes generadoras de contaminantes están en manos de los seres humanos, no solo de los tomadores de decisión, sino de nosotros que estamos generando cada día, con la actividad humana, con el transporte, con las fábricas, con los transportes móviles, etcétera.
estamos generando estos contaminantes. Y también quiero seguir insistiendo que nosotros y el ser humano se ha enfrentado en los últimos años a importantes riesgos, como ha sido la pandemia del COVID, que pues nos vino a dar una lección de humildad y entender cómo somos muy susceptibles a la presencia, por ejemplo, de nuevos agentes biológicos, o agentes biológicos emergentes, pero que estos riesgos y todas estas amenazas pues siguen presentes, que se van a ver afectados por estas condiciones como la contaminación ambiental y desafortunadamente por un tema que no podemos quitar de la cabeza, que es el cambio climático. No me voy a poner a hablar específicamente de cambio climático, pero sí me gustaría ser muy enfática en que contaminación ambiental, pandemias, todo esto está junto con pegado. Es decir, acuérdense que cambio climático está generado por contaminantes de vida larga, contaminantes de vida corta, que van a acumularse en la atmósfera, van a generar el famoso efecto invernadero, van a incrementar la temperatura y ese incremento de la temperatura está generando deshielo de glaciares, cambios en todos los patrones de agua, en los flujos, en la calidad de los cultivos, y esto todo va a terminar impactando en la salud humana, pero también en la salud de otras especies, de animales, de plantas y del mismo planeta. Entonces, justamente estos riesgos son a los que ya nos estamos enfrentando en nuestras ciudades y no quiero ir más lejos, simplemente vean las tremendas sequías que ha habido, las trombas que hemos tenido, huracanes como Otis, tifones, etcétera. Y pues claro, desde luego el COVID, como un ejemplo de una de las muchas pandemias que vamos a tener. Entonces es tremendamente importante estar pensando qué elementos están todavía en nuestras manos para poder modificar justo el uso de estas actividades humanas en función de tener una ciudad que tenga una mejor calidad, no solo de aire, de agua, de suelos, de manera tal que sí quería, pues, mostrarles, por ejemplo, esta gráfica que hace la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México sobre la contribución que tienen a la producción de dióxido de carbono, justamente este gas que es el más importante para el efecto invernadero, donde vamos a ver que el transporte público, que en esta ciudad, ustedes saben, vivimos millones de personas, se mueven primordialmente por el transporte particular, y esto pues hace una contribución gigantesca a estos gases de efecto invernadero, pero que también tenemos otros transportes que no están tan fácilmente regulados, como es el caso del transporte federal, como pueden ser motociclistas, el transporte público del gobierno, pues está tratando de mejorar en muchos sentidos, e inclusive lo que yo les decía, electrificar, buscar, por ejemplo, como los metrobuses que sean de una mejor calidad, Euro 6, Euro 7, para estar impactando menos en la contaminación. Pero sí es muy importante que hay otras cosas que dependen de las personas, como las fugas de gas, como puede ser el uso que yo les comentaba de estos compuestos orgánicos volátiles dentro de casa, y que es tremendamente importante concientizar a la población para que usemos este tipo de productos de una manera moderada, no solo a partir de los gestores o los tomadores de decisión, porque por lo menos lo que a nosotros nos ha tocado hacer es normativas cada vez más estrictas, por eso llegamos a tener más contingencias, etcétera, pero sí que entendamos que el problema lo generamos todos y por ende todos tenemos que estar fuertemente involucrados en la solución. Y esto es tremendamente importante que pongamos en conciencia a la gente de cómo puede estar participando. Por una parte, para emitir menos contaminantes, tanto a nivel extramuros, es decir, el aire que está en el ambiente, como de manera intramuros. Y esto es muy importante. Justo hablando de la pandemia, cuando estuvimos totalmente, ¿cómo se llama?, confinados en casa,
de repente el aire dentro de estas zonas es aún más viciado y inclusive de peor calidad que el que puede haber afuera. Entonces, cada vez que también abrimos la ventana, esos, por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles salen al exterior y van a contribuir también a estas, a generar parte de este problema. Entonces, sí es importante que nosotros estemos bien conscientes de estos riesgos y justamente de las soluciones que podemos dar. Muy importante también es que sepamos que toda sustancia química con la que estamos en contacto desde el instante mismo de nuestra concepción hasta el último aliento que demos va a estar impactando de manera importante la salud que nosotros tenemos. Entonces, mientras más exposición tengamos a estas sustancias, más efectos podemos tener en la salud. Entonces, es importante, sobre todo, evitar la exposición y buscar hacer soluciones que nos permitan evitar la exposición. Y en este sentido, yo quiero hablar de un contaminante que cada vez es más preocupante y son las nanopartículas. Las nanopartículas son material particulado que mide menos de una micra. Este tipo de materiales, justo por la tecnificación que tenemos hoy de los procesos antropogénicos, cada vez estamos produciendo más de estas nanopartículas y el grave problema es que no se están midiendo. Como medimos las PM10, las dos PM2.5, solo en algunos lugares y de manera más académica y experimental se están midiendo estas nanopartículas y son un riesgo tremendo a la salud. Y aquí es importante que yo les diga que tenemos nanopartículas de origen natural como erupciones volcánicas, como partículas biológicas, aerosoles marinos, etcétera, pero muchísimo, la gran mayoría de ellos a partir de las actividades de los humanos. Y estas, como el transporte vehicular, la combustión, la quema de biomasa, incendios que son generados por ejemplo, por la quema para cultivos, etcétera. Y estas nanopartículas que no estamos midiendo y que sabemos que están generando problemas importantes a la salud, tienen composiciones de carbono orgánico, inorgánico, de metales, de diferentes compuestos que son altamente tóxicos para nuestra salud. Y el gran problema es que son tan pequeños que entran y es prácticamente imposible que los podamos sacar de nuestro cuerpo. Vale la pena también comentar que se traslocan, es decir, desde la nariz, los ojos, la boca, pueden llegar a el aparato respiratorio y llegar hasta la sangre, y de la sangre a todos los órganos, al cerebro, al corazón, al riñón, y estos pueden estar cada vez más asociados, sobre todo su acumulación crónica, con enfermedades cardíacas, con cáncer, con enfermedades neurodegenerativas. Y esto es muy importante porque si no las medimos, no sabemos que estarán ahí y si no sabemos que están ahí, van a estar causando problemas importantes a la salud. Así que mi primera recomendación es midamos nanopartículas, veamos cuántas hay en el ambiente y pues también cuántas existen ya en los tejidos humanos para saber el daño que nos están haciendo. Otro riesgo importante que cada vez vamos a ver también por el cambio climático, estos deshielos, por ejemplo, de los glaciares, van a empezar a liberar varias especies de bacterias, virus, hongos, que tienen ahí a lo mejor congelados millones de años y que también los asentamientos humanos se han acercado a parte de estas zonas donde las aguas, las tierras van a contaminarse y donde pueden empezar o podemos empezar a tener parte de estos aerobiológicos y nuevamente es que tenemos que estar muy conscientes de que muchas más pandemias podrían presentarse en el futuro. Y ya vimos que sí podemos organizarnos si todo mundo trabaja en función a buscar soluciones para estas. Hoy por de pronto lo que les puedo decir es que la combinación de contaminantes, y esto es muy importante porque no respiramos solo ozono solito o solo un hidrocarburo aromático policíclico, son compuestos, aquí podemos ver estas partículas compuestas donde vamos a estar recibiendo polvos, pólenes, aerobiológicos que van a estar generando y que hoy día nos están generando más, ¿cómo se llama? Em, por ejemplo, alergias, inclusive alergias que no existían, como las alergias alimentarias al gluten,
que hay ya muchas evidencias que es justamente el gluten, el ser humano desde que es ser humano consume gluten, pero ahora se combina con microplásticos que no estaban en el ambiente y entonces por eso es tremendamente importante saber qué estamos respirando, qué estamos comiendo, qué es lo que estamos recibiendo para poder entender parte de estas nuevas enfermedades. Quisiera comentarles que ya en la Ciudad de México estamos por sacar una aplicación, bueno, una, ¿cómo se llama? Actualización de la aplicación de aire de la Ciudad de México que ya existe, donde se van a estar dando a la población información sobre los calendarios polínicos con fotos, con imágenes, para que toda aquella persona que es alérgica a alguno de estos pólenes y que se sabe, sepa cuál es el árbol, que si es el de enfrente, con recomendaciones para usar, por ejemplo, cubrebocas, para usar protección para los ojos, mientras seguimos controlando justamente las especies de árboles que vamos a encontrar en el ambiente. Ahora, muy importante, déjenme decirles que al mejorar la calidad del aire y tener menos material particulado suspendido, uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando hoy la Ciudad de México es a muy altas concentraciones todos los días de radiación solar ultravioleta, tanto UVA como UVB, y que está sobrepasando todos los días, estamos llegando a más de 10, y si la población no está avisada, pues no sabe que tiene que estar todos los días estando en la sombra, evitar teniendo exposiciones importantes a estas radiaciones, y justamente que hay personas más sensibles. Así que para hacer una ciudad también resiliente, tenemos muy importante que comunicar estos riesgos y empezar a hacer, por ejemplo, poner árboles que son probablemente una de las mejores, es decir, estas sombras que van a ayudar no solo a mitigar parte de estas radiaciones, sino también ayudan a mejorar la calidad del aire, pero esto tiene que hacerse de una manera bien pensada, bien planeada, para saber justamente qué especies de árboles son las adecuadas para estar poniendo dentro de la ciudad. Y justamente también los rayos infrarrojos hoy están causando problemas muy serios que seguramente mis compañeros platicarán sobre lo que son las islas de calor. Cada día tenemos más mortalidad por islas de calor en las zonas urbanas y sobre todo porque los materiales con los que están hechas los edificios, todo el concreto, etcétera, absorbe ese calor y lo suelta posteriormente, teniendo que en estas zonas, como la Ciudad de México, pueden aumentar 3, 4 grados, inclusive más, la temperatura, y esto se asocia a estrés calórico, que especialmente en personas con síndrome metabólico, con problemas cardiovasculares, van a estar generando, inclusive, sobre todo mortalidad por cuestiones cardiovasculares, por eventos, cardiovasculares, y se piensa que si en los próximos 40 años no hacemos algo al respecto para mitigar justamente el calor que se acumula en las zonas, en las ciudades, vamos a tener una gran mortalidad. Entonces, es súper importante que esto tiene que ver con los materiales con los que construimos y también mucho con estas zonas de sombra que podemos estar generando a partir justo de tener techos verdes, de utilizar pinturas inclusive que reflejen parte de esa luz, de esa radiación sin que se esté absorbiendo y posteriormente soltando. Y muy importante, tanto las nanopartículas como el estrés calórico cada vez están más asociadas a enfermedades mentales, enfermedades neurodegenerativas, porque todos los días estamos siendo pues literalmente bombardeados con con todas estas agresiones. Entonces, hoy por de pronto de las muchas cosas que sí podemos hacer, vamos a seguir trabajando, mejorando la calidad del aire, mejorando pues que disminuyan estas radiaciones ultravioletas, que haya menor, ¿cómo se llama? Pues concentración de calor como se dan en estas islas de calor, pero yo creo que así como todos tenemos derecho a respirar un aire limpio, antes que nada tenemos derecho a información, a comunicación de los riesgos que hay en la salud para que la gente tome decisiones personalizadas. Y justo yo les comentaba que estamos haciendo esta aplicación de aire que ya existe,
pero ahora esta aplicación que ya tiene la posibilidad de mandar mensajes y sobre todo a partir de un cuestionario, identificar qué tan susceptible es la gente a estos contaminantes y a la luz ultravioleta y a algunos otros componentes, porque si no hay exposición, no hay daño. Y esto no quiere eximir que lo que a los que le toca cuidar la calidad del aire y a los que les toca cuidar la producción de basura, etcétera, no lo sigan haciendo. Pero sí es muy importante que la gente también aprenda a tener una cultura de prevención, de cuidado, cuando nosotros podemos ver, mira, tal va a ser la calidad del aire, entonces a mi hijo que tiene asma, de preferencia que no haga actividad al aire libre, pero si yo me tengo informado, entonces yo puedo tomar una decisión y esto es ir empezando a generar una cultura de autocuidado. De mi parte, pues entonces sería todo. Quedo abierta a sus preguntas y pues muchísimas gracias por escuchar. Al contrario, doctora, muchas gracias. Sin duda su presentación ha sido más que interesante, porque generalmente cuando estamos hablando de gestión de riesgos, lo asociamos con amenazas de origen natural o a desastres de origen natural. Sin embargo, también existen las amenazas de origen biológico y de origen antrópico. Y entonces creo que podemos combinar también estos procesos, estos fenómenos de contaminación del aire, pues como nos ha comentado, con distintos orígenes. Y también, pues muy interesante, ya tenemos algunas preguntas por allí que lo vamos a exponer más adelante. Eh, pero es muy importante lo que menciona sobre la importancia que tiene la comunicación en la gestión del riesgo y de la información que tiene acceso las personas para conocer qué es lo que pueden hacer en función, pues, de estos riesgos. Le agradezco de nuevo su participación. También comentarles que tenemos una gran audiencia. Tenemos saludos desde Veracruz, de Baja California, de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, pero también de otros países como Honduras, Uruguay, o de instituciones como CIECAS, IPN, Facultad de Planeación Urbana y Regional, del UAMX, etcétera. Entonces, muchas gracias. Estamos aquí ya anotando sus comentarios y sus preguntas. Me gustaría ahora continuar con la segunda exposición con la doctora Raquel Hinojosa Reyes, quien es licenciada en Geografía, es maestra en Ingeniería del Transporte y doctora en Urbanismo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella también es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 desde el 2016 y tiene el reconocimiento a perfil deseable de la SEP desde el 2016. Ella está adscrita a la Facultad de Geografía de la UAMX y también coordina la maestría en el análisis espacial y geoinformática. Ella imparte clases en la licenciatura de Geografía y también en la especialidad en cartografía, sistemas de información geográfica y teledetección y en la maestría en análisis espacial y geoinformática. Ha dirigido 16 tesis, 5 de licenciatura, 10 de maestría y una de doctorado, todas relacionadas con temas de movilidad urbana y sistema de transporte y seguridad vial. Ha publicado 10 artículos científicos en revistas internacionales indexadas y arbitradas en el tema de transporte y seguridad vial principalmente. Ha publicado 10 capítulos de libro en diferentes obras de universidades nacionales. Ha participado en diferentes proyectos de investigación dentro del cuerpo académico Procesos Socioeconómicos, con varios temas. El primero, denominado Aplicación Web Mapping para un observatorio de accidentes de tránsito en el área metropolitana de Toluca. Como segundo tema, en la evaluación de la sustentabilidad en ciudades emergentes por medio de indicadores integrales del Banco Interamericano de Desarrollo. Como tercera temática se encuentra la violencia criminal y desigualdad social en México, entre otros. Y en el PRONACE, de toxicidad en la región Tula Hidalgo. Pertenece a la Red de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad y a la Red Internacional de Territorios, Sustentabilidad y Gobernanza en México y Polonia. Bienvenida, doctora. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Es muy agradable participar con ustedes. Felicidades a la doctora Patti, estuvo muy interesante su presentación. Y
Pues bueno, yo en este seminario de ciudad, 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 no sé si decirlo así o decir, oh, ciudad, 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 porque de plano en estos momentos tenemos ciudades con problemáticas impresionantes, grandes, que de momento pareciera eh, que nos comen los problemas, nos ganan los problemas y todo lo que se hace no alcanza. Y más para ciudades de países como México, que se intenta, se trata de hacer las cosas, pero creo que muchas cosas quedan en el tratar, en el intentar, y pues tenemos que ir un poco más allá. Entonces, hay muchos entes involucrados en esto y esperemos que, pues, que poco a poco esto vaya mejorando y mejorando, ¿no? Entonces, en este sentido de la gestión de riesgos hacia las ciudades resilientes, yo voy a hablarles en relación a los riesgos que se identifican en movilidad urbana. Eh, la movilidad, pues, todos sabemos que es algo que hacemos cotidianamente, que se supone que es como que una actividad, pero más bien yo lo veo como una necesidad innata, en donde, pues, hay que desplazarnos diariamente por diferentes situaciones, por trabajo, por educación, por enfermedad, por lo que sea, pero diariamente estamos, en movimiento y, pues, este movimiento, es de miles, de millones de personas y esto está haciéndose cada vez más problemático porque, pues, como bien sabemos, la mayor parte de la población, pues, vivimos en la ciudad. Y si no vivimos ahí, más bien sí vivimos en la ciudad y algunas veces dormimos fuera de la ciudad, ¿no? Pero para hacer todas nuestras actividades las hacemos en la ciudad. Entonces, pues todo esto está conllevando a unas problemáticas impresionantes, pero quizás no tanto por movernos, sino por la forma en cómo nos movemos y el modo en cómo nos movemos, ¿no? Entonces, creo que tanto la movilidad como el transporte, pues son un binomio que pues ha estado en evolución y de momento podríamos captarlo como en una evolución de alguna manera un poco negativa o estática para algunas ciudades y para otras, como la Ciudad de México, efectivamente, pues sí podríamos hablar de cosas interesantes que se han tenido que generar y donde se apuntala mucho porque pues sí es una de las ciudades más grandes del mundo, donde confluye muchísima gente, confluyen muchos modos y formas de moverse, y entonces, pues sí, sí ha ayudado bastante, ¿no? Sin embargo, pues para otras ciudades, no es el caso. Ciudades como Toluca, que es donde vivo, tenemos problemáticas bien grandes porque parece que el transporte estático, la forma de movernos desde hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces, no hay cambios esperados conforme lo dictan organismos internacionales y demás. Y entonces esto nos hace que, pues, que no avancemos, ¿no? En ese sentido, y entonces la problemática se vuelve más complicada y los riesgos se vuelven mayores. Entonces, pues, hablar de movilidad no es hablar, eh, o de mejorar una movilidad, no es hablar o no es invertirle a la infraestructura vial para el automóvil privado, que es más o menos la idea que en la mayoría de las ciudades mexicanas se tiene, y es lo que hacen. Entonces, estaríamos hablando más bien de un sistema, de un contexto en el que, pues, una planificación integral urbana,
nos ayude a solventar necesidades sociales, económicas, políticas y físicas relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida, de la circulación de las personas. Entonces, en este sentido, eh, al estar incentivando la infraestructura vial hacia el automóvil particular, pues vamos a tener una serie de problemáticas que nos llevan a congestionamientos viales cotidianos tremendos, accidentes de tránsito, impresionante también las cifras, y a contaminación atmosférica, contaminación del aire, como la presentación que acabamos de ver, donde el transporte, pues, le abona bastante a este tipo de contaminante. Y tenemos que, pues, la congestión vial, eh, se ha generado en gran medida por el incremento o el aumento de automóviles en las ciudades, y, pues, esto también a veces sucede a razón de, pues, de que el automóvil es muy cómodo, nos lleva de punto a punto, no tenemos que caminar nada ni hacer otra cosa, nos da estatus, una serie de características implícitas que tiene, que nos genera que, pues, todo el mundo quiere un automóvil, ¿no? Además de que a veces ya no es porque lo queramos, sino porque lo necesitamos, ¿no? Y esto se ha dado también a razón de que el crecimiento urbano ha sido de cierta manera descontrolado y nos ha generado ciudades dispersas, distantes, que nos llevan a tener que utilizar el transporte privado. Aquí muestro un pequeño ejemplo de esta imagen, la obtuve del IMCO de 2019, en donde hablan un poco de cómo ha sido el crecimiento urbano en las diferentes ciudades del país. Yo pongo de ejemplo Querétaro, donde va desde el 70 hasta 2000, se hace una mancha urbana bastante amplia, pero sin estar dispersa o desconectada, podríamos llamarlo así. Es una mancha urbana, podríamos decir, con un crecimiento lógico, ¿no? De alguna manera. Y a partir del 2000, después del 2000, tenemos una imagen del 2006 y una del 2015, en donde se puede observar ya asentamientos humanos bastante dispersos. Entonces, no empieza a haber un control del cómo están creciendo las ciudades y entendemos que las empresas, las inmobiliarias, pues van a buscar a donde venden el metro de tierra más barato, ¿no? Y entonces esto se hace una cosa que no queremos ver, porque lo que queremos es que sean ciudades compactas o que no tengamos esta forma de urbanización, porque nos está generando problemas de movilidad y normalmente los lugares a donde vamos a ir, pues están en los centros, ¿no? Entonces esto se está volviendo pues bastante caótico y entonces pues nos está llevando a incrementar el transporte privado, a invertir más en el traslado y también está obligando a que personas promedio gasten hasta una tercera parte de su sueldo en transporte y pues el congestionamiento y el tránsito pues está también impresionante, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que, pues esto está impactando mucho en los congestionamientos viales diarios que nos va generando pérdidas de tiempo, nos está costando eh, alrededor de 11 días, habla ahí, de trasladarnos
en auto al año y si es en transporte público hasta 18 días. Y en la Ciudad de México, pues es un poquito mayor por la congestión que se genera diariamente. Eh, También algo de lo que se dice que el aumento de los vehículos, pues, es por este impulso de la infraestructura hacia el transporte privado, y que la mayoría de los gobiernos de los estados lo no está atendiendo la necesidad de una infraestructura más hacia el transporte público, una un apostar a una inversión más hacia, el transporte sustentable, y más adelantito lo vamos a ver, y se sigue invirtiendo en infraestructura más hacia el automóvil. Aquí en esta gráfica, pues, se puede observar que los que más invirtieron o un poquito más invierten es Guadalajara, Puebla, eh, la son las ciudades en donde más se ha invertido y en las otras, pues, es casi mínimo, y ya hay varias en que ni siquiera se invierte, ¿no? Entonces, es un es una problemática bastante grave, que no la estamos visualizando quizás como habitantes comunes y corrientes del día a día, como una problemática porque pues tenemos que volvernos resilientes y pues tomar lo que hay, ¿no? Y entonces así vivimos, pero realmente estamos afectando fuertemente, estamos siendo afectados fuertemente por esta parte de los congestionamientos diarios. Eh, También nos dice que del 90 a 2015 más o menos, el parque vehicular aumentó en alrededor del 5.3%, mientras que la población en 1.5%, lo que nos lleva a ver que, pues, actualmente tenemos, 3 personas por vehículo, de 3 a 1. Entonces, pues sí ha sido un incremento bastante drástico. La empresa esta de Sintráfico, por primera vez, midió, la congestión vial. Es algo que los gobiernos de ningún nivel, ni federal, ni estatal, ni municipal, normalmente no lo miden. Entonces, por ahí se decía que si no lo mide, pues no le interesa y no sabe, ¿no? No sabe ni lo que hay, ni cuánto hay, ni qué. Entonces, hicieron un análisis de 32 ciudades en el que hablan de que se pierden alrededor de 44,000 millones de pesos al año por congestión, que el 73% normalmente lo paga, los usuarios del transporte público, y cada persona dentro de esas 32 ciudades pierde alrededor de 100 horas por año, que equivalen a alrededor de 11 días de vacaciones, ¿no? Y que, pues, los hogares que están en un lugar, céntrico, pues, van a gastar, menos tiempo en comparación a los que se encuentran en la periferia, ¿no? Lo cual es lógico y que tiene un poquito que ver con la forma en cómo se ha ido urbanizando o cómo se han ido reconfigurando las ciudades en las últimas décadas. Entonces, pues, son las grandes pérdidas que se tienen con relación a la congestión. Con relación a los accidentes de tránsito, pues también son catalogados y etiquetados por la Organización Mundial de la Salud como una de las grandes pandemias, del mundo. Eso sí, no es nada más de nosotros, es del mundo en general. Y, por ejemplo, para México en 2023 murieron 4,803 personas, de lo que se tiene registro, y ocurrieron alrededor de 377,000 accidentes, aproximadamente 1,000 por día, este,
De estos, los principales son colisiones con vehículo y colisiones con motocicleta. Eh, de aquí es muy importante resaltar las colisiones con peatón, con ciclistas y motociclistas, porque son los que normalmente van a tener son los que van a perder la vida, vaya. Entonces, ahí es de resaltar los motociclistas, porque son los que está viendo bastantes y son los que más perjudicados, están por las mismas condiciones de que muchas veces ni las normas siguen, ¿no? En cuestión al equipamiento que deben de llevar. Y viene una gráfica ahí aproximada del 97 al 2023, que es de los datos que tiene INEGI. Como ven, se han reducido, sin embargo, sigue el problema latente, dentro de los picos más bajos tenemos 2020, 2021, como todos sabemos, por el confinamiento. Sin embargo, ahí siguieron presentes y ahorita pues ya nos estamos recuperando. Otra vez vamos a la alza. Este, este es un tema también que ha sido muy abordado por la Organización Mundial de la Salud, donde ha hecho varios programas, varias iniciativas. Por ejemplo, declaró el decenio de hacia el objetivo cero. Se buscaba que ya no hubiera más accidentes, en la medida de lo posible reducir lo más que se pudiera para cada país, que fue del 2011 al 2020. 5 Y, minutitos, doctora, por favor. ¿mande? Bien. No, ya me gasté mi tiempo, perdón. Bueno, me apuro. Entonces, todas estas iniciativas, pues, han ayudado a que se reduzcan un poco, sin embargo, pues, ahí siguen latentes, ¿no? Y entonces aquí las consecuencias es muy importante resaltarlas porque son económicas, físicas, emocionales, legales, en donde todas las personas que están involucradas en un accidente van a salir dañadas de una o de otra manera, y ya es un riesgo latente cada día al movernos. Finalmente tenemos contaminación atmosférica, que también es una parte donde, pues, el transporte abona bastante con dióxidos de carbono, partículas finas, tanto de 2.5 como las PM10, y que nos están dañando muchísimo, tanto a la salud como en todo lo que involucra a la variación climática o cambio climático, como lo estén manejando, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante resaltar que la contaminación atmosférica podría costar al país hasta un 6% del producto interno bruto, y que, pues, un gran aporte de esa contaminación, pues, lo genera el auto particular y todos los modos de transporte que tenemos, que no son el mejor ejemplo de una movilidad, podríamos llamar sustentable, ¿no? Entonces, a raíz de esto, tenemos ciudades en crisis, con congestionamientos viales, contaminación, accidentes, afectación de convivencia familiar y social, etcétera. Y que en síntesis existe un deterioro generalizado en la calidad de vida de la sociedad de una ciudad, ¿no? Y entonces esto nos implica o nos invita a hacer un cambio en las políticas de movilidad. En este sentido, pues hay muchos enfoques internacionales que han sido boga en los últimos años, que es la ciudad resiliente, la ciudad sustentable, la ciudad inteligente, ciudad saludable, y esto conlleva una serie de objetivos, metodologías y demás que en muchos países han dado resultado, y que aquí en México, pues sí también lo
acogimos, lo tratamos de hacer y tenemos nuestra Ley General de Movilidad y de Seguridad Vial, que pues está apoyada en esto de la sustentabilidad y que el enfoque debe de ser sistémico y que vamos a priorizar los desplazamientos de manera sustentable y demás. Sin embargo, pues en mucho se queda en el discurso. Entonces, hay muchas propuestas que son muy buenas, que están, pero que sí necesitamos aterrizarlas porque la ley de movilidad es un ejemplo de la política pública general que sí está, pero en el momento de llevarla a cabo o de aplicarla ya no está. Entonces, yo creo que ese es el mayor reto que tenemos como sociedad, como ciudad, como gobiernos, etcétera, todos los que estamos involucrados, porque se queda mucho, mucho en el discurso, no lo bajamos y, por ejemplo, regreso a la ciudad de Toluca, no tenemos ciclovías bien diseñadas, ni llevan a ningún lado, tenemos tramos cortados. Entonces, ser ciclista, por ejemplo, en la ciudad de Toluca es un riesgo como no tienen idea. Entonces, todas estas problemáticas están latentes y sí podemos hacer mucho cada uno abonando en el día a día, pero sí necesitamos esas directrices, esa infraestructura que no se tiene para una movilidad alterna a el transporte privado, porque el transporte público sí es muy utilizado, más del 60% de la población lo utiliza según una encuesta que hicieron en el Centro Mario Molina para la ciudad de Toluca, por ejemplo, pero lo utilizan porque no les queda de otra, no porque sea funcional, eficiente y bien. Entonces, pues eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda, muy interesante lo que usted plantea y me gustaría resaltar algunos aspectos como lo difícil que es cambiar este paradigma de movilidad, pero que a su vez esto nos puede ayudar a reducir algunos riesgos vinculados, por ejemplo, con la presentación de la doctora Patricia, mitigando algunos Sí, efectos de la salud de los habitantes. Pero también, si nosotros eh, planeamos de manera distinta las ciudades, esto va a permitir que sean más humanas, donde podemos disfrutar también de los trayectos más que sufrirlos, vivir la ciudad, crear cohesión social, darnos cuenta de nuestros entornos inmediatos, invertir más en transporte público y no, como usted comentaba, en transportes privados que son una minoría de las personas que inciden en el espacio público. Entonces, también evidencia, como usted mencionaba, esta contradicción con las políticas públicas donde se promueve el uso de transportes más amigables con el medio ambiente y con las personas, pero también al mismo tiempo se están aumentando esta infraestructura para los automóviles como los segundos pisos. Entonces, bueno, pues cerrar mis comentarios de esta presentación que podemos identificar los múltiples riesgos y escenarios multiamenazas que se encuentran totalmente relacionados, ¿no? Y bueno, agradecerle de nuevo, doctora, y comentarles que tenemos también otras preguntas y otros saludos desde Guatemala, desde Acapulco, Guerrero. Y bueno, pues vamos a dar pie entonces a nuestra tercera y última intervención a cargo del doctor Vladimir Hernández Hernández, quien es geógrafo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de maestría en desarrollo regional y doctorado en ciencias sociales por el Colegio de la Frontera Norte por el Colegio de la Frontera Norte. Desde el 2010 se desempeña como profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, adscrito al Departamento de Arquitectura. En el 2012 fue designado como coordinador de la maestría en Planificación y Desarrollo Urbano y actualmente es coordinador del doctorado en Estudios Urbanos. Sus principales líneas de investigación incluyen
análisis urbano territorial y procesos de estructuración y planificación urbanas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y ha contribuido al cuerpo de conocimiento con publicaciones indexadas en revistas nacionales e internacionales, además de ser coordinador de libros, coautor y autor único. Su actividad docente abarca cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Además, ha ejercido como profesor visitante en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido responsable técnico de proyectos de instituciones nacionales como CONACYT en ciencia básica y fondos mixtos. En reconocimiento a su labor, en el 2015 fue merecedor del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chihuahua, en la categoría de innovación del área temática Planeación Urbana, Desarrollo Rural y Vivienda. Bienvenido, doctor, le cedemos la palabra. Gracias. Muchas gracias a la doctora Adriana Trejo por la presentación. También saludo a las doctoras Patricia Segura y Raquel Hinojosa por antecederme en este seminario y en esta sesión. También es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Aprovecho para agradecer la invitación al Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y pues también a todos los académicas que forman parte del PUEC y a todos los participantes, ¿no?, que están en las redes sociales. Yo les voy a plantear un escenario, parece muy lejano, pero imaginen por un momento su vida sin luz, donde cada una de sus actividades o cada una de nuestras actividades va a concluir cuando la luz natural se pierde, sin alumbrado en las calles, sin luces en nuestras casas o incluso en nuestros trabajos. Aquí una pregunta que nos lleva a una primera reflexión es cómo afectaría esta situación nuestra rutina, nuestra seguridad, pero sobre todo nuestra percepción del mundo. Este escenario parece muy distante de nuestra realidad moderna, pero nos invita a reflexionar sobre la importancia que tiene la iluminación en nuestras vidas. Hoy presento un avance sobre un proyecto que voy iniciando y el día de hoy les voy a hablar sobre la contaminación lumínica y cómo ha evolucionado en Ciudad Juárez durante la última década. El resplandor lumínico, cuando yo empecé a trabajar este tema, a mí la parte del resplandor lumínico me pareció muy interesante desde su concepto, porque este resplandor que nosotros muchas veces lo podemos percibir, lo podemos observar. Recuerden, la observación sigue siendo nuestra fuente inicial del conocimiento. Llama mucho la atención. Es ese brillo que aparece por encima de las zonas urbanas en los atardeceres. Ese resplandor pues se debe precisamente a la interacción entre las partículas y los aerosoles y las moléculas de aire, ¿no? El resultado es un haz luminoso que, si bien tiende primero una dirección fija, pues la presencia de estos aerosoles en la atmósfera hace que esta luz se disperse por estos agentes en múltiples direcciones, y esto generalmente pues es lo que causa este brillo, ¿no? Que en exceso pues es un contaminante. Entonces de eso trata mi tema el día de hoy. ¿Por qué ese es un problema y cómo afecta, no? ¿Cómo nos afecta? Creo que hemos sido testigos en estas dos presentaciones que me antecedieron de que en las últimas décadas el crecimiento de las ciudades pues ha venido acompañado de una proliferación de fuentes de luz artificial en lo particular. Las áreas urbanas han expandido, ¿no? Y con ella todo lo que tiene que ver con alumbrado en las calles, en los parques, en las zonas habitacionales, los usos comerciales. Estos han aumentado también de una manera paralela al crecimiento de las ciudades. Esta expansión pues ha llevado a un incremento que en algunos casos puede ser muy significativo de los niveles de contaminación lumínica, ¿no? Especialmente en zonas urbanas como Ciudad Juárez. La luz artificial interfiere en muchos de los procesos que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de las hormonas claves para la regulación del sueño. La ausencia de estas hormonas puede causar o llevar incluso a trastornos que están relacionados con el sueño, con el insomnio, y que a su vez también están vinculados con otros problemas más graves, ¿no? Como son la depresión y enfermedades cardiovasculares.
Em, hay una cantidad importante de estudios que han sugerido que la exposición crónica a la luz durante periodos prolongados puede inducir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, ¿no? Principalmente debido a la interrupción de los ritmos circadianos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo hay alteraciones tanto del sueño como riesgo de algunas enfermedades, pero no solamente implica estas afectaciones por el lado de las personas. En muchos de los ecosistemas, muchos animales también dependen de la oscuridad para sus ciclos vitales, para la caza, el apareamiento, la migración. En ese sentido, la iluminación artificial desorienta a muchas de estas especies, alterando sus patrones, sus comportamientos y en casos muy extremos, pues amenazando su supervivencia. Creo que en más de alguna ocasión lo mencionó la doctora Patricia Segura al principio de su exposición. Dice, bienvenidos a la ciudad más transparente, ¿no? Creo que la creciente luminosidad, si nos vamos al otro, a la otra dimensión, que es la nocturna, pues ha borrado la vista del cielo también, del cielo estrellado en muchas de nuestras ciudades. Es imposible ver las estrellas. Esto no solo afecta a la observación astronómica, sino que también priva a las futuras generaciones de una conexión natural y cultural pues, con el cosmos, ¿no? Al final de cuentas, donde nosotros estamos vinculándose. Entonces, no hay que perder esta relación entre el hombre y naturaleza, ¿no? Que nos ha acompañado a lo largo de todo la historia natural, ¿no? Y humana. El, el punto, además, no solo radica en el aspecto natural, en la salud y en el crecimiento urbano, sino también gran parte de esta luz emitida se dispersa en el cielo y no es aprovechada, lo que representa un uso excesivo de energía. Y esto pues, va a contribuir al aumento de las emisiones de gas de efecto invernadero, exacerbando pues, el cambio climático. Entonces, esas son las circunstancias donde el tema y su afectación, pues lo coloca dentro de una agenda de investigación. Bueno, al menos en mi agenda de investigación que quiero compartir con todos ustedes y ojalá más de uno a partir de esta presentación, pues se sumen a estas iniciativas. ¿Cómo se realizó el trabajo? En esta lámina voy a hablar rápidamente de cómo se realizó. Se utilizaron imágenes de satélite provenientes de un satélite que tiene una órbita polar. Este satélite que fue puesto en marcha por dos agencias, la Agencia Atmosférica y Oceánica y la Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos, lleva a bordo cuatro instrumentos. Uno de esos instrumentos es el que yo aquí les voy a señalar. Este instrumento es un sensor radiométrico que capta imágenes visibles y también infrarrojas. Se llama BIRS por sus siglas en inglés. Este sensor tiene la capacidad de detectar el brillo de las ciudades. Fue diseñado con esas características y permite tener una cobertura global cada 2 veces al día. Entonces, en este sentido, es muy útil para tener una cobertura y hacer análisis temporales acerca de la iluminación nocturna en prácticamente todo el mundo. A través de la recopilación de una banda que se llama Día y Noche, que utiliza este sensor, hicimos una recopilación de cerca de 3,600 imágenes del periodo comprendido de enero de 2013 a diciembre del 2023. Con las imágenes recopiladas y una vez procesadas, pues el siguiente procedimiento fue calcular las medias mensuales para todo el periodo de estudio y también los promedios anuales. Las imágenes se sometieron a un proceso de estadísticas zonales a través de utilizando un sistema de información geográfica para poderlos representar en algunas unidades administrativas. Se pueden utilizar estas estadísticas zonales para representar los datos de contaminación lumínica en unidades administrativas, por ejemplo, manzanas o áreas geoestadísticas urbanas o incluso a nivel municipal. Construimos un atlas en México de la iluminación, de la contaminación lumínica para cada uno de los
municipios divididos por estados. Es uno de los primeros resultados de este proyecto. Entonces, a través de las estadísticas zonales, pues bueno, tenemos esta facilidad de poder vincular los valores de radiancia con algunos otros indicadores sociodemográficos o algunos otros indicadores de usos de suelo, por ejemplo, que voy a presentarles más adelante. Una vez que decidimos la unidad de análisis, que en este caso fueron las áreas geoestadísticas básicas, eh, podemos representar de manera bivariada la relación entre los temas de radiancia, contaminación lumínica, por ejemplo, con densidad de población, con algunos otros indicadores de carácter sociodemográfico o económicos, para empezar a hacer una exploración de todos los vínculos que existen en este tema. También utilizamos algunos otros índices espectrales, ¿no? Para ver la relación y llevarlos a una modelación geográfica. Finalmente, representamos tanto las tendencias como la iluminación a una escala intraurbana. Y esta es otra de las grandes ventajas de este método. Antes de las imágenes BIRS, las imágenes que se utilizaban para hacer análisis de contaminación lumínica o de iluminación nocturna tenían una escala de resolución de aproximadamente 2.500 metros y además no estaban diseñadas para ese propósito. Estas imágenes tienen una gran ventaja en cuanto a la resolución. La resolución son 450 metros. Si bien no es una resolución muy fina comparada con la anterior, pues sí resulta una gran ventaja. Y además permite captar incluso es capaz de detectar el brillo de las ciudades, incluso con temporalidades muy oscuras, ¿no? Es muy, muy útil, ¿no? En ese sentido. Y finalmente, como en esta primera etapa exploratoria, pues vinculamos la parte de la contaminación lumínica pues, con los usos de suelo, para ver cuál de los usos de suelo que están en nuestras ciudades, generalmente compartimos los mismos usos de suelo, cuál de estos usos de suelo son los que generan la mayor cantidad de contaminación lumínica. Pues ustedes ya pueden ir adelantando sus respuestas y al final lo vamos a ir comprobando. Como uno de los primeros resultados, lo que yo les muestro en pantalla son la imagen inicial del 2013 y la imagen del 2023, que comprende los 11 años, ¿no? De esta serie de iluminación nocturna. En la parte inferior yo les pongo los valores de píxeles que se representan en la contaminación. Va en un rango de 0 a 300, donde 0 es la máxima oscuridad y 300 la mayor intensidad de luz. El valor de 0.19 es el valor mínimo registrado en el 2013 y el valor de 222 es el valor máximo registrado en un píxel en el 2023 en Ciudad Juárez. Rápidamente, para aquellos que no conozcan Ciudad Juárez, está en el límite entre el estado de Chihuahua, el estado de Texas y el estado de Nuevo México. El crecimiento de la ciudad está flanqueado pues, por la frontera internacional y por la Sierra de Juárez. Entonces tiene estos límites al crecimiento y la ciudad se ha expandido hacia el suroriente. Lo que ustedes ven remarcado es el centro de crecimiento poblacional para señalar solamente una figura administrativa y de planeación. Entonces, podemos rápidamente ver que aquí encontramos que no necesariamente todas las zonas presentan los mismos valores de intensidad. Sí hay zonas que registran mayor crecimiento, pero lo más interesante y lo que yo no esperaba ver era zonas con un valor negativo en iluminación nocturna. Eso me pareció a mí muy interesante en lo particular de Ciudad Juárez y de algunas otras ciudades donde he avanzado con la investigación. En cuanto a la tendencia, veamos 3 momentos en esta gráfica de valores medios anuales de contaminación lumínica. Si bien hay una línea que nos marca un descenso
de la iluminación hasta el año 2010. Luego vemos aumentos paulatinos, pero llama la atención que a partir del 2020, eh, el, al- a la fecha, a la última imagen, el valor de crecimiento de este porcentaje anual representa casi el 40% con relación al año de 2020, cuando vemos un incremento. Entonces, vemos una tendencia clara hacia el aumento de la contaminación lumínica, al menos en Ciudad Juárez. El ejercicio lo hicimos también comparado con la ciudad de Chihuahua, capital del estado, y muestra valores similares, pero con un menor rango, una tendencia similar, pero con un menor rango. Entonces, este sí es característico de Ciudad Juárez. Ahora, la siguiente gráfica es todavía un poco más detallada en el sentido de una serie a escala mensual. Si nosotros vemos picos y vemos valles que representan los meses de invierno y los meses de verano. Hay una estacionalidad bien diferenciada en cuanto a la radiancia media mensual. Podemos nosotros rápidamente seguir esta línea de la radiancia media de 50, que prácticamente se mantiene desde la serie del 2013 hasta aproximadamente el 2021. Pero miren, lo que pasa aquí en estos años del confinamiento, aquí marqué un periodo de un año de confinamiento, de marzo del 2020 a marzo del 2021, vemos vemos un incremento del valor medio en los meses de invierno. Y de nueva cuenta, vemos cómo a partir del confinamiento hay una tendencia hacia una mayor iluminación en ciertas zonas de la ciudad, que va vinculado no necesariamente a la expansión urbana, pero sí a un mayor uso e intensidad de las luces artificiales. Entonces aquí podemos rápidamente valorar pues la relevancia de estas imágenes que nos permiten marcar ciertos periodos a lo largo de este periodo de estudio, como por ejemplo fue el confinamiento. El nivel y la cobertura de las imágenes nos permiten incluso capturar la iluminación en ciertos eventos. Por ejemplo, em, el uso de fuegos artificiales en ciertas festividades. Somos capaces con estas imágenes de encontrar el antes y el después de la iluminación del cielo, considerando esas festividades cívicas, ¿no? Esta gráfica también nos permite diferenciar un patrón entre invierno y verano. Nosotros estamos saliendo prácticamente del verano y en muchas de nuestras ciudades el verano implica una mayor duración de la luz natural. La luz natural puede tener una duración de unas 14, 15, 16 horas, ¿no? Aproximadamente en promedio, dependiendo las ciudades. Y a la inversa, en invierno, pues nuestra luz natural pues tiene un decremento muy significativo, ¿no? Puede estar entre 8, 6, 10 horas. Y nosotros vemos precisamente en estas gráficas este patrón entre el menor, menor intensidad de la iluminación en el verano y mayor en el invierno. Si bien a nivel temporal nos indica que hay que observar y hay que tomar en cuenta estos patrones temporales al momento de iluminar las ciudades, es decir, las ciudades no se iluminan con la misma intensidad todo el año, tendrán que tener ciertas políticas para iluminación de acuerdo a los niveles de duración de las horas del día. Me parece que muchos de los dispositivos actuales de iluminación cuentan con estos sensores que permiten un apagado y un encendido dependiendo de estos patrones, ¿no? Invierno, verano y algunos otros. Entonces, ahí son resultados que pueden ser tomados en cuenta. Pero desde otro punto de vista, otro de los patrones que también es necesario observar es la distribución al interior de las ciudades. Puse dos gráficas que son la síntesis de los promedios de intensidad y la síntesis de diferencia de la intensidad de la iluminación nocturna. La imagen A es el promedio
de toda la iluminación por área geoestadística básica. Rápidamente observamos que no hay valores negativos. El promedio menor es 1 y el promedio más alto es 150 valores por centímetro de radiancia. Y lo podemos distinguir en ciertas franjas de la ciudad o en ciertos corredores, principalmente al suroriente de la ciudad, donde estoy colocando el cursor, y ustedes ven menos brillo en las periferias de la ciudad. Hay una media de un valor de 47, pero la imagen B a mí me resulta todavía más significativa por el siguiente hecho, por este patrón bien diferenciado entre zonas periféricas con disminución de iluminación. Es decir, en el periodo de 10 años, las zonas que vemos con los colores negros, que son las periferias, muestran un valor negativo en cuanto a iluminación nocturna. Si estamos hablando de contaminación, pues podríamos decir, este es un aspecto positivo, ¿no? Está disminuyendo los valores de iluminación nocturna, pero esos resultados tienen que ser puestos y analizados a la luz del contexto donde se están generando. En este sentido, hay que ser cuidadosos porque son zonas de nuestra ciudad que tienen un alto rezago en muchos de los indicadores socioeconómicos y de equipamiento urbano. Entonces, no es un aspecto positivo que haya un decremento, que haya un decremento en la contaminación lumínica, sino que pone una alarma acerca de cuáles son aquellas zonas que necesitan tener cierta prioridad al momento de considerar el tema de la iluminación nocturna. Por el contrario, vemos un corredor que está asociado a usos de suelo industrial. Lo que vemos en esta parte sur hacia el oriente es un corredor industrial que tiene la salida hacia este puerto fronterizo que es Zaragoza Isleta, que hay una gran cantidad de industria manufacturera de exportación y por lo tanto vemos cómo a lo largo de los últimos 10 años son las zonas de la ciudad que han incrementado significativamente el valor de su contaminación lumínica y de su iluminación. Entonces, vemos que no necesariamente toda la ciudad a nivel intraurbano presenta las mismas tendencias. Hay tendencias negativas y hay tendencias positivas. Por lo cual, llegamos aquí a una de nuestras principales hallazgos, que hay una alta heterogeneidad espacial, tanto en los promedios de intensidad como en las diferencias de intensidad durante este periodo de estudio, lo cual creo que es también uno de nuestros hallazgos interesantes. Eh, Casi ya para finalizar, solamente quiero presentarles esta gráfica. Recuerdan que yo les hice la pregunta, ¿cuál era aquel uso de suelo que genera una mayor cantidad de contaminación lumínica? Pues efectivamente, los suelos mixtos, estos centros urbanos mixtos que combinan altas densidades de fuente de luz, horarios extendidos de operación, actividades nocturnas, iluminación de seguridad, tráfico vehicular, toda esta cantidad de densidad de fuentes emisoras de luz, pues provocan que sea el uso de suelo que más contaminación lumínica en promedio registra con relación a otros usos de suelo. Si vemos en el contexto, Ciudad Juárez, una ciudad industrial, a diferencia de muchas de las ciudades en el país que tienen una base económica más orientada a los servicios, todavía en Ciudad Juárez el 70%, 68% del empleo es en el sector manufacturero, pues vemos que también tiene un importante contribución a la contaminación lumínica. Y el tercer pico que vemos son los subcentros urbanos mixtos. Zonas habitacionales, como lo esperábamos, pues presentan los menores valores de radiancia, así como las áreas verdes. No hay gran diferencia entre vialidades principales, vialidades secundarias y servicios habitacionales. Se muestran aproximadamente pues, en el mismo valor de exposición o de valor promedio de contaminación lumínica. ¿Cuál es la vínculo o cuáles son estas conexiones directas entre los riesgos de la contaminación y la resiliencia urbana? Pues es esta capacidad tanto de aumentar como de disminuir la capacidad de las ciudades y de las personas para enfrentarse a este problema.
Estas conexiones que ustedes están viendo en pantalla ilustran cómo la contaminación lumínica no es solo un problema ambiental, sino también es un desafío complejo que impacta la resiliencia de las ciudades, afectando la salud pública, la cohesión social, la capacidad de respuesta, entre otros problemas urbanos. Eh, la doctora Segura mencionaba, si no se conocen, no es, no, sin una comprensión, me uno a la intervención de la doctora Segura cuando mencionaba, sin exposición no hay riesgo. Bueno, sin una comprensión clara de los riesgos, es menos probable que se prioricen las soluciones. Y creo que eventos de esta naturaleza, donde ponen a un amplio público estos resultados, pues creo que nos llevan a esto, ¿no? A sumarnos a la comprensión de estos riesgos y a sumarnos a los esfuerzos, pues para empezar a reducirlos. En este sentido, pues bueno, ya para cerrar, eh, ¿qué hemos identificado en esta presentación? Que hay patrones preocupantes en las zonas periféricas y hay un incremento de la iluminación en áreas urbanas densas en Ciudad Juárez, lo cual nos lleva a reflexionar sobre el equilibrio que hay entre la necesidad de la luz y sus efectos negativos, tanto en la salud, el medio ambiente y la seguridad pública. La contaminación lumínica no es un problema que podamos ignorar, es una cuestión que afecta a nuestra calidad de vida e incluso de las generaciones futuras. Y también es un llamado a la acción, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, ¿no? En la reducción de esta contaminación lumínica, ya sea en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades. Bueno, podemos llegar a optar por soluciones de iluminación que sean más responsables y que respeten nuestro entorno. Con esto yo termino mi presentación. Hay una cita, es un astrónomo francés muy pertinente. El cielo nocturno es la mitad de nuestro paisaje y muchas veces no nos percibimos de ello. Les dejo mi correo electrónico para cualquier comunicación futura y pues bueno, yo les agradezco mucho por su atención. Eso es todo, doctora Trejo. Muchas gracias por su aportación y muchas gracias a todos. Ya los ponentes están enterados de sus respuestas y de sus preguntas. Y también, bueno, a mí me gustaría cerrar esta charla tan enriquecedora y tan festejada por parte de los asistentes sobre la resiliencia, que sí es la capacidad de adaptarse a situaciones adversas y también de recuperar su estado original antes de haber sido perturbado. Pero me gustaría cerrar con esta reflexión. Si ya se demostró que existen sistemas vulnerables y expuestos ante múltiples amenazas que en su mayoría no podemos mitigar, ¿queremos regresar a los estados anteriores o mejor aprendemos la lección y reconstruimos de mejor manera? Y con esto cierro mi participación con ustedes y le dejo la palabra a Jessica Bautista. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Trejo, y también a nuestros panelistas del día de hoy. Creo que han dejado trazada una ruta interesante para próximos temas de investigación. Y bueno, pues también agradecerles a todos los que nos han seguido en estas sesiones. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan muy buena tarde.